Centro Madrid Norte. François Congosto. Y cuando pasan 12 minutos de la 1 de la tarde nos vamos a acercar hasta la Universidad Autónoma de Madrid para conocer una nueva iniciativa que ha tenido esta universidad a través del Centro de Computación Científica para fomentar las vocaciones científicas en niñas y adolescentes. Para hablar de este asunto vamos a conversar con Alberto Luna Fernández, director del Centro de Computación Científica de la UAM. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Pues muchas gracias a ustedes por haber tenido estos minutos para poder hablar de esta iniciativa. Bueno, y además de Alberto Luna, tenemos a Pablo Sanz Mercado, que es director técnico del mismo Centro de Computación Científica. Muy buenas. Hola, buenos días también. Muchísimas gracias por invitarnos. Bienvenidos a los dos. Bueno, estamos hablando de fomentar vocaciones científicas en niñas. Yo estaba mirando algunos datos y es que, por ejemplo, solamente el 13% de las estudiantes en España elige carreras STEM relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Y justamente lo que se quiere es que vean y sobre todo se sientan más atraídas, crear esas vocaciones para que puedan entrar en esas carreras. Sí, la realidad es esa y de hecho hemos mejorado bastante. Cuando yo entré en este negocio hace cerca de una treintena de años, la presencia de las mujeres era prácticamente inexistente en la computación. Ahora, gracias a Dios, la cosa se va normalizando un poco y yo creo que con el esfuerzo de todo y estas pequeñas iniciativas que vamos promoviendo de una manera constante, vamos logrando que de alguna forma desde edades tempranas las niñas se conciencien de que también pueden, como cualquier otra persona, como cualquier, quiero decir, sin que sea un factor determinante, pueden estar presentes en todo tipo de disciplinas y, por supuesto, también en la informática y en la supercomputación. Uh-huh. Bueno, pues, ¿y qué se les ha ocurrido? ¿Cómo ustedes están colaborando en ese fomento de las vocaciones científicas? ¿Han ustedes participado y se han sumado al programa nacional Somos Investigadoras? Efectivamente, es una iniciativa en la que nos hemos sumado con otros centros de supercomputación que hay en España, liderados por el BSC CNS, y es una iniciativa que ha traído a nuestro centro en concreto, pero a otros centros a lo largo de España, a diferentes grupos de colegios de tercer y cuarto de primaria. Han venido niños y niñas para participar en actividades en las que la idea era intentar reducir la brecha de género con juegos y con ideas que les introducen todas estas tareas y todas estas experiencias STEM. Y, por supuesto, también haciendo visitas a los centros de supercomputación para ver cómo es un superordenador y que tengan esa idea concreta, que es un poquito lo que intentamos hacer también con otro tipo de visitas desde el centro de computación. Bueno, pues ya que han aludido a estos centros de supercomputación, que es un término que he de reconocer no conocía y por lo tanto no sé muy bien, explíquenos qué es exactamente este centro de supercomputación. Bueno, nosotros realmente empezamos como un centro de computación, el Super lo hemos ido adquiriendo con los años, pero básicamente lo que hacemos es dar un servicio de computación a todos los investigadores del campus que necesitan computación para sus disciplinas. Hoy en día la supercomputación está presente en casi todas las disciplinas científicas. Era una cosa que antes estaba restringida, digamos, a las disciplinas de ciencias, pero que ahora está presente en todas partes, en economía, incluso en lingüística, tenemos personas que nos utilizan a ese respecto. Entonces, básicamente la historia es poner a disposición de los usuarios herramientas computacionales y facilitarles la vida para que ellos solamente tengan que preocuparse de la parte científica o de la parte investigacional de su trabajo, el desarrollo de su trabajo. Es decir, de alguna manera somos una herramienta para todos ellos. Es decir, que y en ese sentido nos gusta también transmitir a la sociedad la presencia de la supercomputación en todo lo que hacemos. Es decir, que si los científicos de la Universidad Autónoma de Madrid pueden, tener todos esos datos y demás en una computadora, trabajar con ellos más fácilmente, es gracias a ustedes, ¿no? La idea, efectivamente, se puede lanzar un trabajo a una máquina normal, en su ordenador, por ejemplo, en su portátil. Lo que pasa es que el cálculo que puede hacer está limitado. Nosotros tenemos cientos de máquinas a disposición del Cómputo de Excelencia UAM CSIC y de todo el personal que quiera calcular relacionado con investigación.
y entonces con esos miles de procesadores que pueden estar trabajando al mismo tiempo con redes de velocidad, de muy alta velocidad, los trabajos que se pueden llegar a hacer son muchísimo más elevados, de tal manera que la ciencia se puede llevar a cabo sin ningún problema y gracias a esas entidades. Nosotros somos un centro más, en España hay bastantes y todos estamos organizados en la Red Española de Supercomputación, de tal manera que podemos dar esa garantía de cálculo a los investigadores y las investigadoras que lo necesiten. Imagino que obviamente este centro de computación lo habrán conocido los chavales, ¿no? Cuando acudieron a estas charlas que tuvieron lugar hace unos días. Sí, nosotros normalmente enseñamos el centro, por decirlo así, a nuestro público de visita suelen ser normalmente institutos de formación profesional, de gente que se dedica a la informática. En algunas ocasiones también hemos tenido pues alumnos de altas capacidades o mayores de la Universidad de la Experiencia, pero era la primera vez que teníamos niños a edades tan tempranas, niños y niñas, y la verdad es que nos ha gustado mucho la experiencia porque todos son participativos, pero realmente a esa edad es cuando más participativo se es, porque tienes la curiosidad natural de la infancia. Yo creo que esto es muy buena idea, que a esas edades se conciencien de que la supercomputación no es algo de las películas, sino algo que está al alcance de cualquier trabajador o trabajadora. ¿Y cómo han adaptado, digamos, el explicarle toda esa importancia de la supercomputación a ellos, ¿no? A través del juego también, ¿no? Porque, como nos comentaba, a través de esa forma de acercarles estos términos y esta tecnología, pues digamos que la asimilan un poco mejor y se sienten más atraídos. ¿Cómo lo han hecho? Efectivamente, se han realizado una serie de actividades, ha habido una empresa que se ha dedicado a ello y entonces ha habido educadores y educadoras que han venido al centro de computación y con diferentes actividades en las cuales se explican los algoritmos, por ejemplo, con bolas y cajas, y se van analizando cómo se van lanzando unas bolas o unas cajas y se va realizando el cálculo. Todo eso ha ido en idea de poder hacerles entender qué es un algoritmo, cómo puede trabajar un ordenador, cómo puede procesar toda la información, de tal manera que de forma sencilla, jugando y pasándoselo bien, han podido trabajar en la idea de la supercomputación, algo que de todas maneras es complicado de entender, pero que desde mi punto de vista ha tenido bastante buen resultado, y la idea general que han sacado desde mi punto de vista, después de hablar con ellos y ellas, ha sido bastante positiva. Y por cierto, teniendo en cuenta que participaban en estas actividades niños, niñas de entre 8 y 10 años, y volviendo al tema que nos iniciaba esta conversación, que es fomentar las vocaciones científicas, ¿se sentían todos atraídos por igual, niños, niñas, a este tema de la tecnología? Bueno, pues las veces que yo me fui a espiar los juegos, que por cierto eran bastante divertidos y a uno le entra una cierta envidia de no tener esa edad. Pero sí, yo he visto una participación, todos por igual, manos levantadas, ansiando por contestar. Sí, lo bueno que tiene también esta edad es que estadísticamente hay un porcentaje más o menos similar de niños y niñas en los grupos escolares. Entonces esto también hace que podamos jugar con esa estadística quizá cuando ya tengan una edad de buscar su futuro profesional. Pero sí, la participación era maravillosa, vamos, el jolgorio que se oía era increíble. Y yo creo que las educadoras que vinieron también estuvieron muy, muy de acuerdo en ese sentido de que había sido todo un éxito. Bueno, pues yo he de reconocer que también escuchándoles y viendo algunas fotografías que nos han pasado, la verdad es que también siento, mejor dicho, cierta envidia, bueno, pues de estas actividades a las que pueden acceder ahora los chiquillos para poder sentirse interesados, ¿no?, por las ciencias, que yo he de reconocer que cuando estaba en el colegio, en el instituto, era de lo que menos me gustaba dentro de la oferta educativa que había. Y por lo tanto, pues con estos talleres me habría sentido un poco más adaptado y más cercano a la ciencia y la tecnología. Bueno, pues vamos a dar la enhorabuena al Centro de Computación Científica de la Universidad Autónoma de Madrid por haberse sumado a este programa nacional Somos Investigadoras, cuyo objetivo ha sido fomentar a través de esos talleres las vocaciones científicas en niñas. Damos las gracias a Alberto Luna, director del Centro de Computación Científica de la UAN, y a Pablo Sanz Mercado, director técnico del mismo centro, por haber tenido estos minutos para hablarnos de esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.